Una vez más en esta mañana, tanto a los presentes como a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Así que la gracia del Señor siga con cada uno de ustedes. Esta mañana le damos gracias a Dios porque los desafíos que Él nos presenta en su palabra, también le damos gracias porque Él nos enseña por medio de su palabra y nos permite identificar cómo debemos reaccionar en las diferentes áreas o facetas o circunstancias que experimentamos en nuestra vida. Así que vamos a meditar una vez más en nuestro libro de estudio. Estamos en Santiago, el capítulo 1. Y vamos a leer, estaba pensando leer todos los versículos, pero vamos a leer nomás 3 versículos, creo yo. Vamos a leer versículo 2, 3 y 4 y vamos a estar meditando en ellos en esta mañana. Puedo indicar con un amén cuando los haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a estudiar esta sección donde dijimos que nos permitiría, o que esta carta en general nos permite examinar cómo está nuestra vida, sobre todo en los momentos que experimentamos pruebas. Esta sección que comenzamos a estudiar, que va a ir desde el versículo 2 hasta el versículo 12 en particular, la hemos titulado Victoria sobre las pruebas. Y esta es la primera prueba que el apóstol, o que Santiago, o Jacobo, nos presenta para evaluar nuestra fe, donde tú y yo nos examinamos a nivel personal preguntándonos cómo estoy reaccionando en las diversas pruebas o dificultades que enfrentamos. De hecho, Jacobo dice diversas pruebas, ¿no? Y hablamos de que esa palabra diversa significa de que es de todos los colores, sabores y tamaños. Así que van a ser diferentes y cada uno las enfrentará en diferente manera. La semana pasada terminamos con una pregunta y es: ¿cómo puedo perseverar en medio de las pruebas? Espero que usted recuerde esa pregunta. ¿Cómo puedo perseverar en medio de las pruebas? Porque Santiago nos va a hablar la importancia de perseverar. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y hay algunos puntos que podemos utilizar y vamos a mencionar 3. Primero, una actitud gozosa. Versículo 2. Segundo, una mente comprensiva. Versículo 3. Y 3, una voluntad sumisa o una voluntad dócil, versículo 4. Así que eso es lo que vamos a estar tratando de mirar, aunque el primero ya tocamos algunos puntos la semana pasada, así que pasaremos rápidamente como una especie de recordatorio el día de hoy. Entonces Santiago nos habla de una actitud gozosa frente a las pruebas. Y la palabra que él usa allí es tened por sumo gozo. Y dijimos que fuera un gozo sincero, es decir, no es un gozo fingido. Y lo que aprendimos o lo que enseñamos era que el creyente no va por la vida quejándose por las dificultades que enfrenta. Tampoco va por la vida haciéndose la víctima por lo que está padeciendo. Por muy difícil que parezca la situación que estemos viviendo, nosotros no tomamos esa actitud porque esa es una actitud ¿qué? Pecaminosa. Nosotros, aunque estamos en el mundo,
no pertenecemos o no somos del mundo. El quejarnos, el creyente o la persona que dice que es cristiana y anda por la vida quejándose por las dificultades que está enfrentando, por las pruebas que está enfrentando, simplemente es una persona que no ha dimensionado la realidad del Dios al cual sirve. No podemos ir quejándonos. ¿Cuál es la alternativa bíblica? Bueno, el versículo 2 nos da la alternativa bíblica frente a cómo debemos andar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra tened, dijimos que era un imperativo. Es decir, no es una opción. Mencione uno si quiere hablar en español, mencione dos si quiere hablar en inglés. No, no es opción. Tened por sumo gozo cuando estéis en medio de las pruebas. Pablo dijo que debemos estar como siempre gozosos. Es fácil estar gozoso cuando todo está color de rosa. No, el creyente aprende por la ayuda del Espíritu Santo que aún en la dificultad está siempre gozoso. Es decir, un gozo total, un gozo puro, no es un gozo fingido. Entonces, en el mundo en que vivimos, tener gozo en medio de las pruebas se contradicen. Y para el mundo eso suena ilógico. Pero la Biblia nos dice que el creyente puede estar pasando por pruebas difíciles y al mismo tiempo estar gozoso. Si no, podemos mirar el ejemplo de Pablo y de Silas cuando estaban detenidos por causa del Evangelio. Estaban en una prueba, sí. Estaban sufriendo físicamente, sí. Pero ¿cómo estaban? Anímicamente, espiritualmente, ¿estaban qué? En gozo. No estaban quejándose. Y tenían todas las posibilidades para quejarse. Si se hubieran quejado, nadie les hubiera podido haber dicho nada. Y sin embargo, se nos dice la Escritura que los presos los escuchaban alabar el nombre del Señor. La pregunta que el creyente se tiene que hacer es: ¿será que mis compañeros de trabajo me escuchan alabar a Dios cuando estamos en momentos de dificultad? ¿O me uno a las quejas que ellos presentan? Entonces, hermano, el gozo no es un mero sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Los sentimientos son ¿qué? Pasajeros. Varían o cambian, así como cambia el clima de aquí del sur de Alabama, ¿cierto? Así varía. No, el gozo que presenta Pablo, Santiago aquí y Pablo en Tesalonicenses es cuestión de voluntad. Es cuestión de disposición. Yo voy a tomar la decisión que en medio de la dificultad voy a decir: Señor, yo voy a estar gozoso en ti. ¿Por qué? Porque le voy a creer a Dios de que Él me va a respaldar. Porque estoy seguro que Dios tiene el control, sin importar lo que esté pasando por mi vida. Yo no sé si usted está seguro, pero debe estar seguro, Dios tiene el control. Voy a aceptar lo que estoy pasando en mi vida porque Dios de una u otra manera lo va a acomodar para su propósito. No le voy a decir para tu propósito, no, es para su propósito en mi vida. Él tiene un propósito en mi vida y Él todo lo acomoda para que ese propósito que Él tiene con mi vida sea cumplido. Y el mayor propósito que Dios tiene con mi vida y con tu vida, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? Que seas millonario, que seas prosperado. No. ¿Cuál es el propósito? Romanos 8:29. Para que seamos hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. No es que seas feliz aquí en la tierra, no es que te llenes de hijos, no, esas son cosas secundarias. El propósito primordial es que tú cada día seas conforme a la imagen de su Hijo. Y todo lo que pasa en nuestra vida es acomodado a eso. Usted puede tener una muy buena casa, un muy buen carro, un muy buen trabajo, muchos hijos, una muy buena esposa, un muy buen esposo, pero si tú no estás siendo formado a la imagen de Cristo, no tienes nada.
no tenemos nada. ¿Usted recuerda a los amigos de Daniel cuando fueron confrontados entre adorar la estatua o morir? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de estos jóvenes? Nos salve Dios o no nos salve, no adoraremos a tu Dios, y Dios con D minúscula. Ese es el convencimiento de un hombre y una mujer que viven en gozo en medio de las dificultades, porque saben que Dios hace la obra. Yo no puedo entender quizás lo que Dios está haciendo en mi vida en este momento. Usted no lo puede entender. Pero una cosa sí debemos entender. Tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Y lo que sabemos es que para Dios va a ser, lo que Dios va a ser mucho mejor para ti y para mí. Por lo tanto, descansad en Él. Entonces, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Con sumo gozo. El segundo aspecto que podemos mirar aquí para enfrentar las pruebas es una mente comprensiva, hablo de entendimiento, o una mente conocedora. Miren lo que dice el pasaje, versículo, ¿qué dije? 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí hay una palabra interesante, y es la palabra sabiendo. Viene del griego ginosko y nos presenta la idea de conocimiento a partir de la experiencia. Conocimiento a partir de la experiencia. Santiago les dice, sabiendo que. Es decir, Santiago apela y le dice, mire, ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando. Una vez más, la fe cristiana no es algo ciego. No es una fe ciega, es una fe basada ¿en qué? En conocimiento. Yo tengo fe en Él porque estoy convencido de que Él va a hacer lo que ha cumplido. No es una fe ciega. En este caso en particular, Santiago nos está hablando de un conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia. Ahora, ¿por qué estamos señalando esto? Porque tú y yo, al ser probados por Dios o por las dificultades que enfrentemos, debemos tener la certeza que al salir de allí saldremos ¿cómo? Perfeccionados. Eso dice el pasaje, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Es decir, que tú vas a ser probado y vas a salir ¿qué? Mejor. Cuando tú y yo somos probados por Dios, tú debes tener la certeza que al final tú vas a salir mejor de allí. ¿Por qué? Bueno, porque es Dios que está trabajando en mí. Filipenses dice, porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. O sea, Él no la va a dejar a medias, la va a perfeccionar desde el momento en que naciste de nuevo hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Por lo tanto, el creyente sabe. No andamos en ignorancia. Jesucristo le dijo a los discípulos, en el mundo tenéis aflicción. O sea, ustedes saben, tú y yo sabemos. Sabemos ahora por experiencia y por lo que enseña la Escritura, que cada vez que tú y yo enfrentamos un momento difícil, una prueba de parte del Señor, al final tú y yo seremos mucho mejor. Aquí quiero hacer una especie de paréntesis y hablar rápidamente de un personaje de la Escritura que hace parte de la lista de aquellos personajes que más han sufrido en la Escritura. La Biblia describe a este hombre como un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, pero a pesar de toda esa descripción que nos da de él,
Dice que de un momento a otro enfrentó una serie de dificultades terribles para su vida. Perdió a sus hijos, perdió posesiones y hasta su salud se vio afectada. No perdió a la esposa, pero sí se reveló lo que había en el corazón de la esposa. Así que estaba, más mal no podía estar. ¿Saben de quién estoy hablando? Job. Y una de las cosas que podemos resaltar de Job es que Dios tenía un propósito en lo que estaba pasando con Job. Job no sabía. En el capítulo 23, versículo 10, si quiere búsquelo, yo creo que se lo sinteticé, pero vamos a, búsquelo pues. El mismo Job dice en el versículo 23, capítulo 23, perdón, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino. Dice, me probará y saldré como qué? Como oro. Wow. Ya miramos que está pasando una situación difícil y dice, él conoce mi camino, Dios me va a probar y de ahí saldré como oro. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Había algo que sostenía a Job en los momentos más adversos de su vida. Y yo creo que todos aquí hemos sufrido, unos más, otros menos, pero lo que este hombre estaba pasando está dentro de los que habían sufrido bastante. Pero había algo que sostenía la seguridad de este hombre, y era saber que Dios tiene el control de todo. Él sabía, y por lo que dice ahí es que Él me está probando y al final saldré bien de esta prueba. Mi corazón iba a salir mucho mejor. Y ahora, cuando leemos la escritura, él no sabía, pero ahora tú y yo tenemos toda la revelación. Sabemos que Job salió de ahí como ¿qué? Como oro. Salió mucho mejor. Porque es que la descripción, uno ve la descripción que se da de Job al principio, temeroso, recto, apartado del mal, y uno dice, wow, tremendo hombre de Dios. Pero ¿dónde se probó que él era recto, que él era temeroso y apartado de mal, si no fue a través de qué? De esa adversidad que él pasó en su vida. En el mismo relato él describe, vaya al final de su carrera, versículo 42, versículo del 1 al 6, lo vamos a leer. Al final del libro, él da una de las declaraciones que si las primeras eran tremendas, creo que esta declaración del final lo debe llevar a usted y me debe llevar a mí a decirle, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Miren lo que dice, ¿lo tiene? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Hay una canción sobre esto, sobre este pasaje. Dice, conozco que todo lo puedes. Hermano, ¿conocemos tú y yo que todo lo puede Él? ¿En teoría o en la práctica? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted le puede esconder del pastor, de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de sus padres, de su jefe. No hay nada que se esconda de Él. Pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea que había un momento donde quizás él empezó a decir cosas que él no entendía. Ay, como a veces nos pasa a nosotros. Es que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no va como usted cree las cosas. Ah, es que Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque no contesta a lo microondas. Algunos acordarán cómo se calentaba la leche en el pasado, ¿no? Las tubitas, hay que ponerla ahí. No, ahora microondas, pum, pum, todo rápido. Entonces hoy creemos que Dios trabaja como el microondas, no toda la carrera. No. Y se hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
O sea, Job empezó a hacer un análisis de su vida y aunque era temeroso, apartado de Dios, dice: Dios, ¿sabe qué? Yo en realidad pensé que conocía de ti, Dios, yo no conozco nada. Pensé que entendía, Señor, yo no entendía nada. Versículo 4. Oye tu ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, Job salió purificado y lo manifestó por un conocimiento mayor de Dios. Y es más, mire, es que eso es lo que pasa cuando tú y yo profundizamos en nuestra relación con Dios. Llegamos a la conclusión que llegó Job. ¿Cuál fue la conclusión que llegó Job? Versículo 6. Me aborrezco. Señor, me arrepiento. Entre más buscas tú a Dios, más llevas una vida de ¿qué? De arrepentimiento. Porque entendemos que nos falta mucho por conocer. Y ni lo terminaremos de conocer. Porque Él es infinito. Nosotros somos finitos. De oídas te había oído, mas ahora verdaderamente te veo. Todo aquel que ha pasado por una prueba difícil y se ha sostenido, o Dios lo ha sostenido en esa prueba, al final dice: wow, cómo Dios ha obrado. Esa gracia que Dios tiene para sostenernos en las pruebas se manifiesta. Job dice: Señor, realmente ahora sé cómo eres. Ahora puedo dimensionar algunos aspectos de tu carácter que yo no entendía. Ahora puedo entender más los atributos que antes no había dimensionado en toda su proporción. Porque una cosa es que alguien me cuenta: oh, cómo Dios me sostuvo en medio de la enfermedad y Él me dio paz y tranquilidad. A que en medio de la enfermedad Dios me sostenga y me dé paz y tranquilidad a mí. Son dos cosas diferentes. Unas cosas es escuchar a alguien que cuente cómo está pasando por dificultades familiares y cómo Dios la ha sostenido, a cuando esté yo en medio de esa circunstancia y Dios me esté sosteniendo y yo puedo decir: Dios ha sido fiel, hasta aquí me ha ayudado Jehová. No me gusta, quizás físicamente, no lo entiendo físicamente, pero Dios me está sosteniendo. Que Job pudo reconocer que la prueba fue la única forma en que él pudo conocer más a Dios. Así que no nos quejamos. No vamos a dar por la valla quejándonos: y no me aguanto esto. No, voy feliz porque estoy diciendo: Señor, aunque humanamente quizás no quisiera estar aquí en esta situación, ya estoy aquí, pero lo más importante es que yo voy a aprender a conocerte más y más a través de esta prueba. Y al final terminaré mejor. Cuando el creyente empieza a mirar las pruebas y las dificultades de esa manera, vive una vida gozosa. Ahí es cuando la gente le pregunta: oiga, pero es que yo veo que tu familia o estás pasando por esa dificultad y yo te veo como si nada estuviera pasando en tu vida. ¿Sabe qué ha acabado de pasar allí? Se ha abierto una puerta más grande que el estado de Texas para que usted comparta su fe con esa persona. ¿Sabe por qué estoy así? Porque tengo un Dios que quiero compartir contigo. Y ta, 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 ta. Y claro que te vas a encontrar como personas a tu lado, como la esposa de Job, que te van a desanimar, que te van a desmotivar. Pero tú tienes que ser como Job. ¿Qué hizo Job? ¿Se dejó desanimar? La exhortó. Él la exhortó. Él no se quedó callado y dijo: shh. No, le dijo: tú has hablado como una mujer que no conoce a Dios. Lo que tiene que hacer cuando le vengan con ese cuento, exhórtelo. Entonces, hermano, Dios trabaja en nuestra vida para formar la imagen de Cristo.
Ok, quería buscarlo porque no quería dejarlo así con la duda. Mire la respuesta de Job a su esposita. Job 2:10. Como no lo tenía anotado, entonces no lo tenía claro. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necios, alguien que no conoce a Dios, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La exhortó y le dijo, ¿sabe qué? Estás hablando como una pagana. Así cuando alguien me diga, ay, pero tú todavía sigues así, dígale, tú pareces pagano, arrepiéntete. Dios trabaja en nuestras vidas para formar la imagen de Cristo en tu vida. Y para ello, Él va, a ver cómo lo explico, Él va a permitir ciertas cosas en tu vida que quizás en el momento no las comprendes para trabajar. Satanás no trae nada a tu vida si Dios no lo permite. Y Job es un buen ejemplo. Satanás le dijo a Job, a Dios, pero ¿cómo quieres que no se te sea fiel si tú tienes un cerco de protección? O sea, si tú estás en Cristo, tienes un cerco de protección, Dios te protege. Y Dios le dijo, bueno, está bien, te doy permiso para que hagas hasta esta partecita. Así que Dios, hermano, en su soberanía, permite algunas cosas en nuestra vida para ser formado. Por ejemplo, para ser más dependiente de Dios, necesitas o Dios va a permitir situaciones en tu vida donde tengas que depender de Él. Y no voy a dar ejemplos, pero ya usted podrá sacar el ejemplo que usted quiera. ¿Quiere aprender a ser dependiente de Dios? Bueno, Dios va a poner situaciones donde tú vas a tener que depender de Él. Oh Señor, tú le oras, Señor, es que yo quiero ser un hombre fiel a ti y todo lo demás. Muy bien, Dios va a permitir cosas en tu vida donde tú puedas expresar tu fidelidad ¿a quién? A Dios. Porque la única forma para saber si soy fiel a Dios es cuando se me presente una situación donde yo tenga que mostrar mi fidelidad. El caso de los amigos de Daniel, el caso del mismo Daniel. Tuvo la oportunidad perfecta, tenía entre escoger una buena comida o las verduritas. La buena comida, hablando desde el punto de vista humano, atractiva para los ojos, pero quería ser fiel a Dios. Él decidió ser fiel a Dios. Y encontramos varios ejemplos. Entonces, hermano, Job entendió las maravillas de Dios, entendiendo lo insignificante que él era. Así que Dios va a permitir, bueno, tú eres demasiado explosivo y posiblemente estás orando, Señor, trabaja esa área en mi temperamento. Guess what? Dios va a permitir situaciones difíciles en tu vida donde tú vas a aprender a controlar tu temperamento y no vas a estallar como combinación, no sé, de gasolina con fósforo. Es que a veces tenemos el concepto de que si yo oro para que Dios trabaje en mi temperamento, para que yo no sea explosivo, lo que Dios va a hacer es que entonces te va a traer a todo el mundo alrededor y que nadie te diga nada para que tú estés contento. No, si estás orando de esa manera, no has entendido. Porque al contrario, van a haber situaciones donde va a haber situaciones que tú antes explotabas, donde ahora si Dios ha trabajado en tu vida, tú vas a respirar profundo y dirás lo que dice Proverbios, la blanda respuesta apacigua la ira. Volviendo a nuestro versículo 3 allá en Santiago. Dice el pasaje, la prueba de vuestra fe. Interesante porque se refiere al proceso en el cual la fe es probada. Claro, no se refiere al proceso en el cual la fe es probada, sino que se refiere al resultado de la prueba. Lo que resulta de esa prueba. Es como el oro cuando es probado. Y según lo que dicen, ¿no? Es que es puesto a alta temperatura
Y lo que es oro, ¿qué pasa? Se mantiene. Y lo que no es oro, ¿qué pasa? Se desintegra. Entonces es el resultado, ¿no? Entonces se refiere a eso, al resultado de nuestra fe. Así que Santiago pone el foco en la idea, y creo que lo tocamos la semana pasada un poco, en la idea de la perseverancia. Como tú tienes el fruto de la paciencia, eso se va a manifestar en la perseverancia. Por ejemplo, Pablo a los Corintios, a los hermanos de Corinto les dijo lo siguiente: que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. O sea, la tribulación, Pablo lo describe como momentánea. Y cuando pienso yo en Pablo y sus dificultades, me gusta siempre decir esto: Pablo no fue un hombre que estaba escribiendo sus cartas desde una playa, venteándose y feliz de la vida. En términos más modernos, él no estaba en Honolulu. Pablo estaba por diferentes dificultades, estaba preso, estaba detenido, lo encadenaban a un soldado romano, tenía que hacer sus necesidades con otra persona ahí al lado. O sea, era una dificultad, y Pablo dice: esas tribulaciones son momentáneas, pero producen en nosotros un excelente peso de gloria. Por eso Santiago dice aquí, sabiendo. El creyente tiene que saber esto, y no aquí sentado donde todo está bien, donde usted no tiene ninguna dificultad, sentado cómodo. No, está hablando en el momento donde usted está en dificultad, en su trabajo, en su familia, con sus vecinos, porque es allí donde se va a manifestar. Y dice el pasaje que vuestra fe produce paciencia. Y esta nos presenta la idea, y creo que en el versículo 4 lo voy a mencionar, de un producto completo. Y una vez más, Dios no hace nada a medias. Dios hace las cosas completas. Por eso es que uno de los pilares, digamos, del cristianismo que encontramos en la Escritura es la perseverancia de los santos. Él nos preserva y por eso perseveramos hasta el final. Las pruebas no nos hacen volver atrás. Hebreos dice: nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que los de que permanecemos firmes. Y el que vuelve atrás, pues encontraremos la respuesta bíblica. Primera de Juan 2, 19, o la parábola de las semillas, ahí usted podrá encontrar la respuesta. Pero en la Escritura encontramos mucho énfasis: el que persevera hasta el fin será salvo. No porque perseveramos nuestras fuerzas, y no porque la perseverancia sea un requisito para la salvación, sino que la perseverancia es el fruto ¿de qué? De mi salvación. Hay que tenerlo bien claro. Porque algunos dicen: no, es que tienes que perseverar. No, la perseverancia no es un requisito para la salvación. El único requisito para la salvación, ¿cuál es? Pero pues, díganlo con convicción, porque es creer. O sea, si usted no puede dar esa respuesta con convicción, tocará entonces predicar el evangelio otra vez. El único requisito para la salvación es el creer. That's it. Pero hay que perseverar, claro que sí, pero es el fruto del creer salvífico de mi salvación. La palabra paciencia que aparece aquí, quería dramatizarla ya un poco, pero dije no me voy a poner a hacer dramas ahora. Pero la palabra paciencia que se menciona aquí, produce paciencia, nos habla de resistencia. Es básicamente
explicaba este lingüista que es básicamente estar bajo presión y responder correctamente a esa presión. Y él ponía este ejemplo: es como si ponen carga sobre tus hombros que te impiden avanzar porque es pesada, pero sin embargo tú sigues avanzando aunque se está presentando oposición. Eso es lo que dice, significa esa palabra. Entonces la prueba va a producir en nosotros eso, esa resistencia de seguir avanzando a pesar de. Porque si usted no lo sabía, las dificultades se van a acabar solo cuando usted cierre los ojos aquí. Bueno, si está en Cristo se acaban y usted podrá descansar en paz. Pero si usted está sin Cristo, estimado amigo, los problemas no se van a acabar, van a continuar, se van a empeorar. Y el problema es que serán eternos. Porque tendrás en que enfrentar el justo juicio de Dios y del cual no saldrás bien librado, porque la única forma de enfrentar el justo juicio de Dios es en Cristo. Él es en la justicia de Cristo. Si tú vas ahí solo, tendrás serios problemas. Porque serás juzgado y serás culpable. Así que el cristiano siempre enfrenta las pruebas mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Y aunque la pasamos mal, porque muchas veces la pasamos mal, Dios siempre responde. Sabemos que Dios nos va a responder. Él va a proveer los medios necesarios y Él va a responder y Él nos va a dar la facilidad para pasar la prueba. Este pasaje lo leí la semana pasada y quiero volverlo a leer para que quede bien claro. Primera de Corintios 10, versículo 13. Hermanos, yo no sé por qué prueba esto esté pasando hoy. Física, de salud, familiar, emocional, intelectual, qué sé yo. Pero usted tiene que tener bien claro, Dios siempre responde. Él no responde a tu tiempo, pero va a responder. A Abraham le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Se tardó? Claro que sí. ¿Cuántos años? 25, pero respondió. Dice, pastor, buena esperanza me acaba de dar. Él va a responder. Él respondió cuando Abraham estaba listo. Él respondió cuando Abraham estaba listo. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Lo dije la semana pasada y perdóneme que lo voy a decir hoy, porque no le hace daño que se lo diga una vez más. Lo que le pasa a usted no es fuera de este mundo. Le está pasando a muchas personas, lo mismo que a usted le está pasando, le puede estar pasando a muchas personas en otro lado. Así que no nos espantemos. Pero fiel es Dios. Dígame. Él es fiel. Que no os deja ser tentados más de lo que podemos resistir. No diga, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, dígale, Señor, gracias. Porque esto que yo estoy pasando, tú me lo has dado porque tú sabes que lo puedo resistir. Pero, sigue diciendo el pasaje, si no quedará juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? ¿Para qué es el pasaje? Para que podáis soportar. Dios te está diciendo, hijo, yo no te estoy dejando solo. Posiblemente no lo entiendes. Posiblemente no me puedes ver en ese momento. Ni tampoco posiblemente me puedes sentir. Pero tienes que tener la seguridad. Yo no te he dejado solo. Ahí estoy para sostenerte. Ahí estoy para fortalecerte. Así que no se desanime. Manténgase firme. Cuando tú y yo entendemos eso, podemos decir lo que Pablo le dijo a los romanos en capítulo 5, versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
resistencia. La tribulación produce paciencia. La tribulación te va a llevar a depender 100% de Él. 100% de Él. Porque cuando el creyente cree que todo lo puede, que él no necesita a Dios, que él sale adelante porque yo tengo trabajo, porque yo tengo fuerzas, porque yo esto y lo otro, que para aquí y para allá, pues se olvida. Por eso decía el salmista: Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, no me des poco para que reniegue de ti, dame lo suficiente para mantener confiando en ti. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros no, nosotros queremos más. Menos trabajo, pero más dinero. Porque somos hijos del rey. Y el hijo del rey tiene que vivir bien, ¿sí? Porque esa es la filosofía moderna que nos han metido afuera, o que el mundo nos dice: tienes que vivir bien, porque eres hijo del rey. No necesariamente. No necesariamente. Los pobres siempre van a existir. Y en la iglesia de Cristo van a haber pobres. También habrán ricos. Habrán, porque eso de todo hay un poquito en todo lado. Entonces soportamos con paciencia las pruebas mientras esperamos en Él. Por eso identificamos este punto como esa mente conocedora. Esa mente que conoce al Dios que sirve. Mire, pensemos en David por un momento. Debemos apelar a las palabras de David. Miren lo que dice el Salmo 40. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Usted que está desesperado porque no le contestan lo que está pidiendo. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, es decir, sobre tierra firme, y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, y confiarán en Jehová. Es decir, si los de afuera ven a un creyente que su pie está firme, que está pacientemente esperando en Jehová, los muchos temerán y serán testimonio. Pero si viene un creyente quejándose que porque hay muchas horas y poco trabajo, que ahorita en las navidades que yo quiero descansar, ahorita está que más trabajo, y déjele, y quéjese. ¿Qué van a decir los del mundo? Y eso es el cristiano. Imagínense, si el cristiano está así, ¿cómo estará el que no es cristiano? O quizás estará hasta más feliz. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Oh, pastor, es que usted no comprende la tristeza que tengo. Amén, no la comprendo. Pero si está triste por amor a lo que más quiera en su vida, váyase a su aposento alto y se tira allí y ahí se pone a llorar. Ahí derrama su mente delante del Señor, su clamor, ahí se desahoga en Él. El creyente no se desahoga con los de afuera, se desahoga en Cristo Jesús. Ahí voy, Señor, mi hijo está enfermo, no entiendo. Yo voy ahí, me siento allí, o me arrodillo ahí, o me acuesto allí, como usted quiera, y clamo y le lloro a Él. Pero no voy afuera a llorar. No, pacientemente espero, y si no me contesta, pacientemente sigo esperando. Él va a oír, Él va a contestar. Esto es lo que hacía David cuando lo estaban persiguiendo. Primero lo perseguía al rey para matarlo por celos. Luego lo perseguía al hijo porque quería darle golpe de reino. Y él clamaba, esperando en el Señor. Rápido porque nos avanza la noche, la tarde. Tercer aspecto que nos ayuda a pasar las pruebas.
una voluntad sometida o dócil. Dócil es alguien fácil de qué? De manejar. No como usted y yo, que somos cosa seria. No nos manejamos ni nosotros mismos. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor no nos promete ninguna salida adicional. Su promesa siempre es su promesa es que siempre sus hijos en medio de la prueba serán fortificados. No que la prueba se va a acabar. Dios espera que tú tengamos una mente que sea fácil una mente dócil. Así que necesitamos poner nuestra voluntad al servicio de nuestro Señor. Y cuando pensaba en esto, vino a mi mente las palabras de Dios a Pablo, cuando Pablo dice que clamó 3 veces para que se le quitara este aguijón en la carne. Y él le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, según de Corintios 12:9. Dios le dijo a Pablo, Pablo, esta es la actitud correcta. Una voluntad firme, pero una voluntad que espera en que yo en tu debilidad me voy a perfeccionar en ti. Mira la palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad, se perfecciona. Es la misma palabra que usa Santiago aquí en el versículo 4, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Ahora, note que la palabra completo aquí en Santiago es esa palabra que se traduce como perfecto. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas, ese versículo. Y que la paciencia que tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Es decir, vamos a saber que Dios va a trabajar en nosotros todo el tiempo necesario, el tiempo que sea necesario para que realmente puedas actuar bien. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Porque usted estará pensando, pastor, es que yo siempre ando en el mismo problema. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué usted siempre anda en el mismo problema? Posiblemente Dios te quiere trabajar en algo en usted y usted sigue en la misma línea. Dios quiere, por ejemplo, trabajar en usted en perdón. Y Dios presenta oportunidades para que usted perdone, porque usted aprenda a perdonar y usted no perdona. ¿Qué va a pasar? Las situaciones donde tenga que perdonar van a seguir ¿qué? Viniendo a su vida. Pastor, es que todo el mundo me ofende a toda hora. Pero no era que el problema no es que te ofenda, el problema es que Dios quiere que aprendas a perdonar. Quizás el día que tú aprendas a perdonar, las ofensas se paren. O de pronto vienen las ofensas, pero como tú ya aprendiste a perdonar, simplemente las dejas pasar. Y ya no te centras en eso. Él va a trabajar. Tenemos que tener una voluntad dispuesta. Tú siempre tienes que decir, de hecho, yo hablaba con mi esposa en estos días y le dije, vamos a cambiar la perspectiva. Yo voy a empezar a analizar a ver qué es lo que Dios realmente quiere que yo aprenda en esto. Porque tengo que aprender algo de esto. Posiblemente es que Dios quiere enseñar algo y yo sigo necio. Dices, bueno, pues vamos a hacer el cambio, a ver, de pronto es que Dios quiere que yo aprenda algo. Cuando tú y yo empezamos a analizar la situación de una perspectiva diferente, hermano, créame que usted va a empezar
a respirar más tranquilo, a vivir más tranquilo, a disfrutar la vida. Entonces, la perfección que habla Santiago aquí no habla de una perfección moral. Yo no creo que es que el pastor quiere que hagamos. No, no, aquí no habla de una perfección moral, porque esa no la vamos a lograr sino hasta que Jesucristo venga por nosotros. La perfección que Santiago está hablando aquí, escúcheme por favor, y no me acuerdo si la puse para que la pusieran allá, pero la perfección que Santiago habla aquí es básicamente un desarrollo de la madurez cristiana. Es eso, es un desarrollo de la madurez cristiana. Y usted va a examinar su desarrollo cristiano, cómo estoy madurando en base a la respuesta que yo estoy dando a las dificultades que están viniendo a mi vida. Ahí usted lo va a examinar. Y oramos constantemente, Señor, que haya un crecimiento espiritual en la iglesia. Amén. Y oramos porque tenemos que orar por eso. Es parte de orar, es nuestra petición, orando conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad orar por eso. Pero usted cree que el crecimiento espiritual va a venir así nomás porque lloramos y ¡plin! No, hay algo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el creyente tiene que meterse en Dios, en su palabra, aprender su palabra, y el creyente tiene que responder en el contexto que estamos hablando aquí de una manera diferente a las dificultades que está enfrentando en su vida. Esa perfección que habla aquí también es el cumplimiento de cada día ser más y más como ¿quién? Como Cristo. Esa frase que ponen mucho en inglés, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría? Yo me acuerdo cuando yo estaba ¿en dónde estaba yo? En Edinburgh, Texas. En el instituto. Hablaba un día con una de las compañeras porque estaba frustrada, me dijo. Pues porque la otra compañera no limpiaba. Y ella ya estaba que cortaba las venas, ya no sabía qué hacer. Y yo le dije, pues mija, ahí tienes opciones. Yo le dije la famosa frase, pues mire, ¿qué haría Jesús en ese caso? Le dije yo. Pues tienes opciones. O no limpia y se siente a hacer nada y mira a ver cómo termina ese cuento. O por paz y tranquilidad y salud suya, pues levántese y haga lo que tiene que hacer. De pronto ese accionar o la hace a la otra más perezosa o la motiva a hacer algo. Pero dice que le ayudaron las palabras y se fue a hacerlo. Luego al tiempo volvimos a conversar sobre el asunto. Y me dijo, bueno, las cosas no es que han cambiado mucho en ella, pero yo estoy más tranquila. Que se va formando la imagen de Cristo. Hermano, esa debe ser la meta. Yo no sé en qué situación está usted hoy, pero pregunte a usted mismo, esta dificultad que yo estoy viviendo a mí, ¿qué tanto Cristo se está formando en mí? Perdón, hermano, no olvídese del que le está haciendo la vida imposible. Piense en usted y diga, bueno, Señor, ¿qué tanto está formando Cristo en mí? Porque entre más Cristo esté formando en ti, al que te está haciendo la vida imposible, ¿sabe qué va a pasar con él? ¿Sabe qué va a pasar con él? Tú lo vas a amar más. Tú vas a ser más paciente con él. Tú lo vas a soportar más. Y vas a orar por él de la forma correcta. No para que Dios se lo lleve, sino, Señor, yo oro para que mi hermano cada día crezca más y más en ti. ¿Pero por qué? Porque Cristo está formando en ti. Pero si tú eres de los que está diciendo, es que no, quejándose por esa persona, es que no cambia, es que no cambia, es que no cambia, pues ni él está cambiando, ni tú estás cambiando. ¿Sabías eso? Bueno, si no sabía, ya te lo digo. Tú tampoco estás cambiando, así que ¿de qué te quejas? Te estás quejando que el otro no ha cambiado y tú tampoco. Porque si tú ya hubieras cambiado, estarías con un corazón diferente. Tu queja no sería esa. Tu oración no sería esa. ¿Sí ve? ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a mirar la perspectiva? Porque a veces nos quejamos de los otros que porque no cambian. Y tú y yo no hemos cambiado. Si te estás quejando, estás igual. Estás igual. Pero como el tiempo avanza, volvamos al tema, como diría un buen predicador, como diría un hermano, como hace un buen predicador. Cristo cada día nos va a hacer más maduros a la imagen de Cristo. Pero guess what, como dicen en inglés.
lo hará a través de las ¿qué? Situaciones difíciles. No hay otra forma. Yo sé que los programas de Hollywood o de Disney nos han impactado mucho, ¿no? El cuento de la Cenicienta, le hizo así, plin, y se cambió y todo bonito, así de la noche a la mañana. Y creemos que toda la vida cristiana también es así. No, a través de las pruebas. Y mira otra palabra que aparece aquí. ¿Cuál es? Cabales. Esta palabra cabal es del griego holoqueros. Holoqueros, suena loqueros, pero no. Es holoqueros. Está compuesto de dos términos. Y el primer término, holo, proviene de la palabra hológrafo, que es una descripción tridimensional de 360 grados. O sea, cuando usted puede ver el objeto en 360 grados, o lo que llamamos aquí en nuestro tiempo moderno el 3D, ¿no? Tercera dimensión, así, completo. O sea, la idea es que se puede ver el ángulo totalmente completo. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que cuando tú estás pasando por las pruebas, la respuesta madura de un hombre que está haciendo conforme a la voluntad de Jesucristo es que va a ver todo completamente, todos los ángulos de lo que está pasando. Y mira lo que añade Santiago: sin que nada os falte. Sin que nada nos falte. Entonces, va conmigo al Salmo 37 para ir avanzando. Salmo 37. Versículo 7 en adelante, lo voy a guardar, lo voy a leer rápido, perdón. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que él prospera en su camino. Porque por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Oh, pero ¿qué pasa contigo? Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, o sea, los que confían en Jehová, ¿qué pasa con ellos? Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El malo o el que se va a recrear en abundancia de paz? El que heredará la tierra, el que espera en Jehová, el que guarda silencio. Uno de los creyentes o de las personas, sacando a Jesús un poco, que quizás sufrió una de las pruebas más difíciles en la historia de la humana, ¿sabe quién fue? Sacando a Jesús de lo que sufrió en la cruz, una de las pruebas más difíciles que alguien pudo haber enfrentado en la Biblia. ¿Quién cree que fue? Aparte de Job, ya hablamos de eso. No, otro. No, una de las pruebas más difíciles. Vamos a reducirlo. Antiguo Testamento. ¿Quién lo dijo por ahí? Abraham. Abraham sufrió una de las pruebas más difíciles. ¿Cuál fue la prueba? Sacrifica a su hijo. Toma, y Dios le dice, toma a tu hijo, y añade algo más para profundizar, tu único hijo, a quien amas, imagínese, y vete a la tierra de Moab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía las suficientes razones para decirle a Dios, Dios no. Porque primero pues era el hijo por el cual había pecado contra Dios por hacer cosas que no tenía que hacer, por el cual había clamado, esperado por 25 años, era su hijo con su esposa legítima,
Era el hijo de la promesa. Segundo, desde la perspectiva humana, Isaac, en él se iban a cumplir todas las promesas que Dios había puesto para él. Tercero, el sacrificio humano era costumbre pagana. En cuarto lugar, quizás el más difícil, era que Abraham tenía que él mismo hacerlo. No era que mandaba al siervo, bueno, vaya usted y yo me quedo aquí y yo no veo porque ojos que no ven, corazón que no siente. No, él mismo tenía que levantar el cuchillo y hacerlo. Es que no necesita uno ser padre para simplemente ponerse así como escalofrío, los pelitos de punta, como dicen por ahí. La situación complicada. Esa petición para la mente humana es incomprensible. Quizás los que son padres en ese momento, cuando uno empieza a describir eso, empiezan a pensar en sus terroncitos. Pero Abraham pacientemente esperó en Jehová. Y la respuesta que podemos saber que él estaba esperando en Jehová es la respuesta que Abraham le dijo a su hijo cuando su hijo, un muchacho inteligente, le dijo: papi, yo veo todo, lo único que no veo es el cordero. Veo la leña, veo el juego, veo todo. Muchacho inteligente, somos tú y yo. A ver, ¿quién es? ¿Eres tú o soy yo? O sea, muchacho inteligente. La respuesta de Abraham es: mi hijo, Dios proveerá. Y hasta obediente, porque luego le dice la escritura que lo amarraron y estaba ya listo ahí. O sea, el muchachito hasta el último dijo: bueno, pues Dios proveerá, confiamos, papi. Tremenda responsabilidad. Lo más digo: mi hijo, confía en mí, tranquilo, yo soy su papá, yo no haría nada malo para ti. Y ya está andando listo para echarle cuchillo. Porque así es la escritura, así dice la palabra. Estaba listo para darle cuchillo. Dice la escritura que él levantó. Y cuando él levantó y ya lo iba a sacrificar, Dios habló y le dijo: no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Jehová. ¿Por qué no has rehusado darme tu hijo? Tú, y añade una vez más, tu único hijo. Y ahí apareció el cordero. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probando el corazón de Abraham. Probándolo. Y yo soy de los que creo, yo, en lo personal, no dice la Biblia, es yo. Me permite por un momento hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Cuando Abraham levantó ese cuchillo y ya estaba listo, era porque Abraham en su corazón ya hace rato lo había hecho. Hermanos, aquí podríamos sacar varias enseñanzas, pero ya el tiempo nos avanzó, así que leamos mejor lo que dice Hebreos 17. Para no sensibilizar sus corazones, mejor sigamos aquí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí Hebreos nos da más claro. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Abraham, ofreció a Isaac. Estoy en Hebreos 11, versículo 17, por si está buscando. Y al que había recibido las promesas ofreció su unigénito, su único hijo, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde es, en sentido figurado, también volvió a recibir. Hermano, nunca seremos tú y yo probados, creo yo, quizás con la dureza con que Abraham fue probado. Pero si tenemos algo claro, que vamos a enfrentar pruebas, y esas pruebas van a revelar quién reina en nuestro corazón. Abraham, después de clamar por 25 años por un muchacho, después de tenerlo ahí, lo más seguro que su amor por él era profundo. Hermanos padres, amamos a los hijos, sí, pero ellos no pueden ocupar el lugar de Dios. Ellos no pueden ser obstáculo para que tú y yo sirvamos a Dios.
y los amamos. Queremos lo mejor para ellos. Pero Dios está por encima de los hijos. Lo que Dios pide de nosotros está por encima de los hijos. La prueba que tú estés enfrentando, Dios la va a usar para probar tu fe. ¿Quién está primero? ¿Dios o lo que tú quieres? Entonces, mientras padecemos, debemos confiar. Mientras sufrimos, debemos creer. Mientras somos probados, debemos esperar únicamente en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso para con nosotros. Señor, gracias porque nos permites enfrentarnos a tu palabra o confrontarnos con tu palabra. Porque al estudiarla, ella termina estudiando nuestras vidas, penetrando hasta lo más profundo y las intenciones de nuestro corazón. Señor, o como humanos, quizás no nos gusta pasar por momentos de dificultad, por enfermedades. Quizás no nos gusta, Señor, que la gente a veces diga o haga cosas contra nosotros. Señor, pero al conocer tu palabra sabemos que tú las vas a usar para formar a Cristo en nuestras vidas. Tú las vas a usar quizás, Señor, para enseñarnos a ser más pacientes, más misericordiosos, más perdonadores. Quizás tú las vas a usar, Señor, para ser más dependientes de ti. O quizás tú las vas a usar para revelar en nosotros que hay algún pecado, Señor, que estamos practicando. Señor, oramos para que tú nos permitas ser cabales. Es decir, el problema en el que estoy lo pueda ver desde los 360 grados. No solamente ver la ofensa que me están haciendo, Señor, sino también ver cómo estoy respondiendo yo o qué debe ser trabajado en mi vida. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Señor, si fue conforme a tu voluntad, Señor, que tu pueblo la haya oído, la haya entendido y la podamos aplicar. Señor, y si fue conforme al corazón de un hombre, pues simplemente que sea rechazada y que el predicador sea llamado, oh Dios, al orden para predicar únicamente tu palabra. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate en nuestras vidas. Aquellos que no te conocen están en tus manos para que puedan alcanzar salvación en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.